bien, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a esta iniciativa, a este programa que decidimos, para el cual decidimos unirnos Jorge, Roberto, Franco y yo, con la finalidad de brindar apoyo a varias personas que están en la búsqueda de empleo y que hemos observado que están realizando las acciones, claro, con muchas ganas, con muchos deseos. Sin embargo, hay varias acciones que las están haciendo y que no son adecuadas. Para hacer una búsqueda de empleo es a veces complejo para muchas personas porque hace mucho que no buscaban empleo, simplemente. Otras que cuando han tenido la oportunidad se cambian de empleo porque alguien más los invita o les ayuda y no traemos una cultura de hacer una estrategia para recolocarnos en el mercado laboral. Venimos de un mundo sólido donde, dependiendo de la edad que les haya correspondido, pero venimos de un mundo sólido donde nosotros nos quedábamos en las empresas por largos periodos, pretendíamos jubilarnos ahí, esa era la historia, ese era el cuento, era la filosofía de esa época, donde incluso nuestros padres se ganaban un lugar en las instituciones públicas o en ciertas empresas como Bimbo, como Telmex, y automáticamente los hijos podían entrar ahí. Entonces no había una necesidad real de estar haciendo estrategias de entrenarnos, de saber cómo colocarnos en el mercado. Va pasando el tiempo y entramos a un mundo cada vez más líquido, más líquido, más líquido, donde es muy complejo el poder decir, bueno, yo ya sé cómo, si me salgo de esta empresa no importa, yo ya sé cómo recolocarme. Tal vez en un medio donde está relativamente estable no es tan difícil y sabemos dónde se está moviendo el mercado. Pero en este momento, que fue una crisis, que es un rompimiento, que es un detenerse y uno sabemos para cuándo vamos a salir adecuadamente, es un momento de mucha incertidumbre. Ni siquiera sabemos qué va a pasar mañana. Y no tan solo eso, sino que aparte de esta crisis, pues el temblor y otras cosas que están sucediendo, que se van juntando como para ponernos enfrente a un mundo más caótico. Bueno, con todo eso y que no traemos la experiencia, nosotros en varias ocasiones nos reunimos y platicamos de eso, entonces platicando con Jorge, platicando con Roberto, dijimos, vamos a hacer algo. Roberto traía una iniciativa por su parte, Jorge quería ayudar, también Franco estaba haciendo unos emprendimientos de ayudar a la gente con lo de marca personal. Y digo, tenemos que hacer una red, una alianza para apoyarnos entre nosotros, para generar esa presencia que, by the way, tampoco lo tenemos nosotros en redes sociales, porque no estaba en nuestro mapa. ¿Cuántas personas tenemos de contactos y qué tanto hemos nutrido esa red de contactos? ¿Qué tanto conocemos esa red? Pues en realidad no mucho. Y ahí están amigos que yo los conocí de hace tiempo, pero no hemos cultivado esas redes. Y hoy hace falta cultivarlas porque ese es el medio natural que tenemos para vincularnos y para conseguir empleo. Pero ahora, ¿cómo le hacemos? A mí me han llegado correos, por ejemplo, de una persona que está buscando ser director de producción y la carta que me manda dice, una carta machote, donde dice que ojalá lo pueda yo considerar en mis asignaciones dentro de mi empresa. Ni siquiera se dan cuenta, no analizan qué empresa es, de qué se trata, a dónde están mandando sus currículums. Y esto, de alguna manera, ¿qué provoca en el cerebro de las personas en el pensamiento? La cosa está bien difícil. Yo he mandado un montón de currículums y no tengo respuesta. Sí, rey o mi reya, pero lo has mandado al lugar equivocado. Porque no sabemos hacer un proceso de análisis que nos permita tener claridad de a quién le voy a mandar, qué tipo de industria quiero, qué tipo de empresa, cómo está esa empresa, qué está pasando en ellos. Entonces, se requiere de un tiempo de análisis, de identificación de situaciones, de tal manera que me permita acceder a ese mercado y tener mayor probabilidad de lograr mi objetivo. Yo no sé si ustedes han visto, sobre todo en LinkedIn, que es la red de búsqueda de empleo, que personas dicen, yo he buscado y ni siquiera me contestan de las agencias o de recursos humanos. Y de pasada, nadie le contesta. Esa queja de nadie me contesta. ¿Sí? Entonces, necesitamos hacer una estrategia que garantice en la medida de lo posible un resultado distinto. Y eso es lo que nosotros estuvimos comentando. Y para que eso suceda, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por dónde debemos empezar? ¿Cuáles son los pasos que debemos dar? Y ese es el motivo que nos ha convocado para invitar a varias personas. Este es el primer módulo y yo enseguida
voy a pedir a mis compañeros que se presenten. Solamente yo decirles que soy Josefa Galván, soy directora de HPB, tengo muchos años trabajando outplacement, facilitación, consultoría, entrenamientos distintos, coaching ontológico, muy enfocada a las neurociencias aplicadas en los negocios y en la educación. Y me encanta ser creativa, innovadora y hacer mucho trabajo de ayuda social, de ayudar a la gente a que cambie su manera de ver las cosas, su manera de actuar, o que si le puedo agregar un granito de arena, una pincelada a su currículum, lo hago. Incluso cuando yo veo un currículum mal hecho, que lo están poniendo, le mando un mensaje y le digo, déjame ayudar, déjame decirte algo que veo en tu currículum. Y algunas personas lo aceptan, otras no, porque creen que lo están haciendo bien. Incluso alguien de marketing que manda un flyer que me parece que le falta mucho para que sea coherente con lo que busca o con la posición que tiene, entonces sí me atrevo a decírselo. Pero bueno, ahora que tenemos esta iniciativa, a mí me da mucho gusto porque estoy con compañeros, con gente que quiero, que estimo y que estamos muy, muy involucrados para dar este servicio de manera gratuita para todos ustedes. Y que esperemos que se pueda juntar más gente para la siguiente, que podamos ayudar más y que ustedes sean los que convoquen, claro, si es que les gusta lo que vamos a vivir en esta primera sesión. Entonces, le voy a pedir a nuestros compañeros que se presenten, a Roberto, luego a Franco y luego a Jorge, porque ya Jorge se queda con ustedes. Él es el responsable de esta primera sesión y va a dar un panorama de la situación, cómo vamos a trabajar. Bueno, yo soy Roberto Medina, pertenezco a una firma de consultoría española dedicada a los sistemas de gestión, productividad y mejora de procesos. Soy director de consultoría en México y bueno, la verdad es que este tipo de cosas son bien importantes. Yo cuando empezó la cuarentena y que España iba un poco más adelantado que nosotros, dije, bueno, esto va para largo, entonces me propuse ayudar a la gente o bajar de peso o ser más culto y bueno, aquí estoy ayudando a la gente y es lo único que pienso hacer y que creo que puedo lograr. Y bueno, la verdad es que sí, como dice Josefa, hay que saber enfocar las cosas, ¿no? De LinkedIn, por ejemplo, de muchas personas me dicen es que no llega a las personas correctas, etcétera. Pues sí, pero ¿cuántos contactos tienes? Tengo 14, tengo 20, ¿no? Todo funciona con el algoritmo. Entonces, creo que esta parte de los webinars les va a ayudar mucho a cómo crear esas redes. Las plataformas que también podemos ir tocando, que les podemos ir recomendando, creo que van a agilizar muchísimo más el proceso y de cómo venderse durante esta pandemia. No somos los mismos de hace 3 meses, somos diferentes, tenemos que reinventarnos y tenemos que ofrecerle algo que el mercado no está listo todavía. Es como un producto muy novedoso que se haya adaptado a las necesidades del mundo actual, ¿no? A 8 de julio del 2020. Entonces eso es lo que nosotros queremos hacer, queremos crear a la gente, queremos que la gente pueda reinventarse y este es el propósito del webinar. Gracias, Roberto. Muy bien, sigo yo. Gracias, Roberto. Mucho gusto, bienvenidos. Soy Franco Borges. Mi especialidad ha sido la parte de capacitación y de capital humano. He trabajado en empresas como el CEA, Banamex, la Universidad de Anáhuac y finalmente Banco Azteca. Me apasiona mucho todo lo que tiene que ver con aspectos de marca personal. Yo desde muy joven, yo creo que desde la adolescencia, yo decía, ¿por qué las personas no pueden hacerse visibles como las marcas? Evidentemente la marca tiene algún logotipo, tiene algún distintivo, un elemento diferenciador. Y a lo largo del camino, dando clases en la Universidad de Anáhuac, fui decano en la Escuela de Negocios y hice la maestría en Mercadotecnia. Y cuando descubro el tema de marca personal por ahí del 2013, como que dije, de aquí soy. Y un poco lo que comentaban Roberto y José, de la manera en que tú puedes hacer que la gente, apoyándola, se haga visible en un entorno cambiante, competitivo, pero basado en competencias. Mucha gente la confunde con la imagen. Y la idea justamente de poder estar aquí es que con la especialidad, tanto de Roberto, de Jorge, de José y la mía, podamos conformar una estrategia que sea muy puntual en la búsqueda de empleo, pero desde otra perspectiva, con especialistas cada uno en su rama, que podamos hacer hay una palabra que dice Roberto que me gusta mucho, que es reinventarnos. Las cosas ya no van a ser las mismas. De hecho, el término de nueva normalidad no me gusta, va a ser una realidad totalmente nueva, donde todos partimos de cero. Y dentro de lo que yo puedo aportar y generar valor, es decirles en la marca personal cómo poderla posicionar para justamente diferenciarnos del resto.
bienvenidos. Estoy seguro que va a generar mucho valor todas y cada una de las sesiones. Y bueno, Jorge, te cedo la palabra para que iniciemos. Gracias, Franco. Buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Jorge del Arbre. Tengo 35 años de experiencia en el área de recursos humanos, fundamentalmente en empresas de hotelería, pero también en la industria automotriz. Y además tengo una certificación como coach ontológico y estoy realizando estudios de psicoterapia corporal. Me encantó la convocatoria para apoyar. He entrevistado gente, o sea, muchísima en toda mi vida. Y la intención hoy, pues es, y bueno, durante estas sesiones es poder compartir un poco la experiencia para que su búsqueda sea más exitosa. Esa es lo que nos mueve en estas sesiones. Estamos partiendo de 6 sesiones. Esta que es nuestro tono emocional. La siguiente, todas las sesiones serán los jueves a las 8 de la noche. La siguiente sesión será nuestra marca personal. Después hablaremos de la preparación para la búsqueda, cómo nos preparamos para la búsqueda, y ahí tiene que ver con armar el currículum, etcétera. Luego, dónde y cómo buscar, cuáles son los sitios web, cuál es la mecánica de ir que vamos a recomendar. Vamos a hablar el jueves 5 de agosto acerca de la entrevista, que es un tema fundamental. Y les vamos a dar algunas sugerencias en caso de que les toque un mal entrevistador, porque de pronto ocurre, para que le ayuden un poco. Y finalmente el seguimiento, porque no termina nada más con la entrevista o la entrega del currículum, sino hay un proceso posterior de seguimiento. Estos son los 6 temas que queremos abordar. Pensamos que son temas relevantes desde nuestra experiencia en este trabajo que consiste en buscar trabajo, que en sí mismo constituye un trabajo, una actividad, ¿no? Y entonces, bueno, vamos empezando con nuestra primera sesión, que es, empezamos por nosotros. Esto va de adentro hacia afuera. Y empezamos por nuestro tono emocional, que de alguna manera vamos a ir pensando qué tiene que ver mi tono emocional con todo esto. Bueno, dando contexto. Pues claramente la pandemia nos atacó y no estábamos listos, pero no estábamos listos nosotros, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos. O sea, es algo que nos tomó por sorpresa, que pensábamos que iba a ser un poco tiempo, que escuchábamos de China, pero de pronto llegó y luego nos encerraron y resulta que llegaba el pico de la pandemia y luego el pico de la pandemia y el pico y nunca llegaba y en fin. Esto generó naturalmente ciertas emociones. Nuestra habitualidad cambió por completo. Por completo se trastocó la manera de vida que veníamos llevando a partir de la pandemia. El entorno cambió y nuestras relaciones cambiaron. Todos sufrimos lo que representó, por ejemplo, celebrar el cumpleaños sin la presencia de amigos, ¿no? Lo que significa no estar en contacto con los amigos, separarnos de pronto de la familia. Hubo quien vivió, bueno, fue mi caso, solo, ¿no? En un espacio. Y esto claramente modificó y tiene un impacto en nosotros. La economía cambió. Antaño, si había una crisis o un problema en Ciudad de México o en Acapulco o en Cancún, podíamos acudir a otros sitios o podíamos incluso buscar en otros países. En este caso es un tema global. Y entonces toda la economía cambió. Muchas empresas se están cerrando, algunas están declarando en quiebra, otras están abriendo, pero de una manera paulatina. Y una vez más, no sabemos qué es lo que nos espera. Nosotros mismos cambiamos, claramente nosotros cambiamos. Y entonces es importante reconocer esta crisis, entendiendo que una crisis es un cambio, como se plantea, el término de algo y el inicio de algo diferente. Pero justo ahí es donde surgen las oportunidades. Justo ahí es donde, si nos ponemos pilas, estamos seguros que se pueden aprovechar las oportunidades que existen. ¿Por qué tendría que ver la emocionalidad en todo esto? Bueno, las emociones surgen como una respuesta a la realidad. Es decir, a partir de que yo identifico que de pronto, pues yo escucho que en España la epidemia está terrible y que los hospitales son insuficientes, pues me conmueve, pero está lejos. Y cuando esa realidad llega a mí y cuando esa realidad empieza a convertirse a lo mejor en nombres y apellidos y rostros de gente que conozco, claramente eso me pega. Cuando yo identifico que no puedo salir
eso tiene un impacto en mis emociones. Algo que es importante entender, todas las emociones son pasajeras. Todo lo que estamos sintiendo en este momento es pasajero y va a pasar, pero tenemos que identificar el día de hoy. Podemos inferir ciertos mensajes a partir de las emociones. Las emociones están ahí, surgen de nuestro hipotálamo, principalmente, y de algunos otros espacios, pero incluso del estómago, pero tienen un motivo por el cual existen. Y justo de eso es de lo que queremos hablar hoy. Es importante como premisa entender que las emociones se gestionan. No es que seamos presa de las emociones y ahí nos quedamos. No, las emociones hay manera de gestionarlas y eso es importante entender. Hemos identificado como las emociones más frecuentes durante este periodo de pandemia el miedo, la incertidumbre, la tristeza, la soledad y en algunos casos el enojo. Y justo en estas son de las emociones en las que nos vamos a centrar. Y al final lo que pretendo plantear es por qué es importante hacer una gestión de estas emociones dentro del proceso de búsqueda de empleo. ¿Qué tiene que ver lo que yo siento con mi esfuerzo de poder asegurar un futuro profesional? Bueno, de eso vamos a hablar hacia el final. Vamos a empezar por esta emoción que es el miedo. El miedo, bueno, ¿qué es el miedo? ¿Miedo ante qué? Pues miedo ante la posibilidad de enfermarnos, miedo ante la posibilidad de morir incluso, de perder el empleo. Son los temores que nos surgen. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, nos damos cuenta con taquicardia, sudoración, sensación de intranquilidad, se puede sentir una bola en el vientre. Hay diversas formas en las que sentimos este miedo. Yo escuchaba hace rato gente que me decía, bueno, es que ahora me da miedo salir y que alguien se me acerque. Cuando llego a un entorno cerrado, doy una vuelta a ver si todos tienen cubrebocas. Cuando alguien en el supermercado se acerca demasiado, me da miedo y me alejo yo. Estos no éramos nosotros hace 6 meses. Nosotros no éramos así. Pues claramente el miedo está presente. Eso no hay duda. Pero ¿para qué nos sirve el miedo? Bueno, el miedo nos pide mirar al entorno y hacer los ajustes necesarios que están bajo nuestra influencia. El miedo es una de nuestras emociones más importantes y es importante verlo de esa manera. Gracias al miedo estamos donde estamos, llegamos a la edad que tuvimos. Si no hubiésemos sentido miedo, yo creo que antes, pero si no, en el primer árbol que hubiera yo trepado cuando niño, me hubiera muerto. Porque gracias al miedo es que me sujetaba bien a las ramas. Gracias al miedo es que yo observo para ambos lados cuando estoy cruzando la calle. El miedo tiene un mensaje muy importante que decirnos. El mensaje que nos transmite el miedo es, mira el entorno, haz los ajustes necesarios. Punto. El miedo no nos dice, apanícate y no te muevas. El miedo no nos dice, ténsate. Ese no es el miedo. Esas son manifestaciones que nosotros le damos al miedo. Pero el miedo como emoción es muy importante. Si no existiera el miedo, insisto, no estaríamos aquí, ya nos hubiéramos muerto hace mucho tiempo. Entonces, de alguna manera, el tema aquí es decirle, gracias, miedo. Gracias porque me adviertes que no se me olvide echarme gel 10 veces al día. Gracias. Gracias, miedo, porque me recuerdas que tengo que lavarme las manos. Gracias, miedo, porque me recuerdas que tengo que ponerme el cubrebocas y la careta y cuando llego del súper lavar las cosas. En fin, gracias, miedo, porque me estás siendo útil. Estás ayudándome a sobrevivir. De alguna manera, la emoción opuesta al miedo podríamos pensar que es la confianza. Es decir, yo escucho al miedo. Un poco la metáfora es, este es el miedo. Lo veo qué es lo que me quiere decir, actúo con base en lo que me está diciendo, pero me lo pongo abajo del brazo y sigo mi vida. Ya lo vi. No va a ser esto lo que me va a guiar la vida. Esto, el miedo, me está diciendo, recibo el mensaje, acuso, recibo, hago los ajustes necesarios, pero cruzo la calle, no me quedo de un lado de la acera porque me da miedo cruzar. Sí, con miedo cruzo la calle, claro que sí. Y con miedo voy por la vida, con todo y el miedo. Gracias, miedo, porque me avisas, gracias porque me adviertes, pero no me paralizo, continúo. Esta es una de las emociones que está predominando en este momento en mucha gente, en muchos de nosotros, y además existen motivos para ello. Pero es importante y vamos viéndolo hasta aquí. Este es el concepto o la desglose del miedo, digamos.
Otra emoción que hemos identificado, que es frecuente, es la incertidumbre. ¿Cómo no? Si todo nuestro entorno cambia. Es incertidumbre ante lo desconocido, lo incierto. ¿Cuánto tiempo va a durar la crisis económica? ¿Cuándo se van a recuperar los más de 500,000 empleos que se han perdido? ¿Cuándo van a abrir las empresas? No lo sabemos. Porque de pronto abren los centros comerciales y luego los cierran los fines de semana. Hay sitios como en el primer mundo en Alemania, donde abrieron y hubo en una fábrica de carne 1,000 contaminados y cerraron la fábrica y el pueblo. Entonces, sí, claro que hay incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar. No tenemos la certeza. Antes sabíamos que salíamos a la casa, tomábamos el metro, llegábamos a la oficina y todo estaba ahí, en su sitio. Ahora no lo sabemos. La incertidumbre, el mensaje que nos envía nos recuerda lo frágil que somos. Y es interesante porque la incertidumbre lo que nos dice es, oye, ¿te acuerdas que tú pensabas que tenías cierto control sobre tu vida? Te tengo noticias. No, la vida es así. La vida es así. Y aunque tú pensabas que tenías todo bajo control, resulta que no. Entonces el mensaje que nos envía la incertidumbre es esa precisamente, es de que no podemos controlar todo. No hay manera, la vida no es así. Esa es parte de lo interesante. Generar ansiedad, genera ansiedad la incertidumbre. De pronto nos dan ganas de comer todo el tiempo. Se nos dificulta dormir. Estamos inquietos. Hay gente a la que hace varios kilos que no vemos porque durante la pandemia nos las pasamos comiendo y entonces decía José el otro día, ay, es que me paré al refri, pero dije, a ver, no es hambre lo que tengo. No es hambre. Pues claro que no. Es esta ansiedad producto de la incertidumbre, de no sé qué es lo que va a pasar. Y es importante en las emociones identificarlas, por eso estoy haciendo este desglose, es importante identificarlas y nombrarlas. Es muy importante darles un nombre. Identificar qué es lo que estoy sintiendo, este dolor en el estómago, esta inquietud, este no poder dormir. Es muy importante que nosotros ubiquemos qué es, porque en función a lo que es, bueno, entonces puedo entender cuál es el mensaje y puedo gestionar la emoción. Lo opuesto a la incertidumbre es la aceptación. ¿La aceptación de qué? De que no tengo el control, de que la vida así es. De que yo creo, es una ilusión pretender que tenemos el control. Sí, hasta cierto punto tenemos ciertas cosas arregladas, pero la vida es incierta. Y esta pandemia nos lo vino a aventar en la cara de frente, no nos dio opción. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues aceptar que así es la vida y entender que así es la vida. Si no, me estreso, me angustio y de todas maneras no voy a tener el control. La siguiente emoción, que también está presente en muchísima gente, es la tristeza. ¿Qué es la tristeza? ¿Qué nos dice? Bueno, ¿por qué tristeza? Pues por diversas pérdidas. Y no me refiero solo a pérdidas de vidas. Perdimos empleo y eso implica una tristeza. Perdimos estilo de vida. Perdimos oportunidades. Mi hijo me hablaba de gente que había ya renunciado a su trabajo en México porque tenía asegurada una transferencia a Europa. Y resulta que ya no tiene trabajo en Europa, ya no tiene trabajo en México y dice, bueno, y ahora, claro que eso genera tristeza y entonces viene un proceso de duelo. No solo es perder gente, también es perder. La tristeza nos recuerda cuánto apreciábamos aquello que perdimos. Ese es el mensaje y la función de la tristeza. La tristeza nos recuerda cuánto apreciábamos aquello que perdimos. Sin embargo, la tristeza, a diferencia de las otras emociones, hay dos características de la tristeza que son importantes. La primera es que su agencia de publicidad es la peor y de relaciones públicas es la peor que existe. Nadie quiere la tristeza. Nadie le gusta la tristeza. Número uno. Y número dos, es la más tímida de todas las emociones. Porque la tristeza toca a la puerta y nosotros la dejamos entrar o no la dejamos entrar. ¿Cómo sabemos que está llamando a la puerta? No suena toc, 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 suena más bien como porque nos invita al llanto. Es natural, en la tristeza nos invita al llanto. Claro que los hombres no lloramos, lo cual es
totalmente un error, porque por supuesto que lloramos, ¿no? Pero la tristeza nos llama a esto. Cuando yo digo que la tristeza es tímida, lo digo porque yo puedo no dejar entrar a la tristeza. Puede la tristeza quedarse allá afuera. No le abro la puerta. El tema es que las tristezas se me van acumulando. Se me junta la chamba hasta que ya no tengo alternativa, tumban la puerta y entonces viene de alguna manera lo que se define como depresión. Una depresión son tristezas acumuladas. ¿Por qué? Porque no les dimos salida en el momento apropiado. Es importante señalar que las emociones son energía y como energía tenemos que tratarlas, tienen que fluir. La tristeza fluye de una manera muy sencilla, llorando. Solo llorando es lo único que hay que hacer con la tristeza, llorar. Y no nos gusta la tristeza porque pensamos que nos vamos a quedar llorando toda la vida. No se trata de eso. En alguna ocasión un director espiritual que yo tenía, un amigo me decía, ¿sabes qué, Jorge? Pon el despertador y todos los días llora 20 minutos. Porque yo le decía, oye, pero espérame, ¿qué pasa si lloro? Tú pon el despertador y llora 20 minutos. Y patalea y grita. Y dije, ok, va. Puse los 20 minutos, la alarma. Efectivamente lloré, pataleé, berrete. En cuanto el reloj sonó, dije, ok, ya, se acabó por el día de hoy. Y fue muy liberador, porque además yo sabía que había un término y que me podía dar el permiso de expresar esa emoción de todas las maneras que yo quisiera, gritando, llorando, pataleando, berreando, todo. Pero no me iba a quedar ahí toda la vida. Eran 20 minutos, esa era la consigna. Entonces, la tristeza es muy tímida, pero es de lo más fácil de gestionar. Solo lo único que hay que hacer es llorar. No hay más situación que hacer. La emoción opuesta a la tristeza, pues es la gratitud. ¿Por qué la gratitud? Gracias, vida, porque me permitiste disfrutar de esta persona. Gracias porque me permitiste tener este trabajo durante estos años o estos meses que tantas satisfacciones me dio. Gracias porque viví lo que viví. Gracias, soy agradecido por lo que viví. Claro, estoy triste porque lo perdí, no estoy negando la tristeza. Sí, ahí está la tristeza, pero gracias porque pude vivirlo y entonces puedo mover, no solo ver la tristeza, sino también ver la gratitud. La otra de las emociones que también ha estado presente es la soledad. Soledad ante el aislamiento y la falta de contacto físico. Tuve oportunidad de participar en un webinar con un instituto en Nueva York, donde nos mandaron a cuartos pequeños en Zoom, y estábamos hablando y de pronto nos encontramos, seguramente no por casualidad, 4 personas que estábamos viviendo solos la pandemia. Y los 4, lo primero que identificamos como era lo que más trabajo nos costaba, era que no teníamos nada de contacto físico hacía 3 meses. Hacía 3 meses que no tocábamos a nadie. ¿Por qué no tocábamos a nadie? Pues porque no se puede tocar, pero ni siquiera para estrechar la mano. Entonces, claramente que hay un sentimiento de soledad de mucha gente por este tema de aislamiento. ¿Qué hace la soledad? Nos invita a valorar las relaciones que damos por sentado. Eso es lo que nos invita a la soledad. Podemos sentir un vacío en el vientre o un hueco en el corazón y ahí es donde podemos, ay, ¿qué es esto? Pues se llama chole, se llama doña soledad. Es una sensación en la parte en el vientre. La emoción opuesta a la soledad es el amor hacia nosotros mismos. En la medida que nosotros volteamos hacia nosotros, nos llenamos de nosotros, estamos contentos con nosotros, podemos de alguna manera contrarrestar la emoción de la soledad. Pero es importante nombrarla, es importante señalarla para saber qué es esto lo que yo siento. La última de las emociones que vamos a mencionar es el enojo. Esta emoción suele ocultar otras emociones más, entre comillas, amenazantes. Y esa es la parte compleja del enojo. El enojo, de alguna manera, de todas las emociones, es la que está mejor vista. Es decir, si alguien se enoja, pues sí, a lo mejor nos molesta, pero entendemos que se enojó. No se le tacha. Entonces, el enojo es muy gatopardusco porque a través del enojo disfrazamos otras emociones
que tal vez nos da pena o se nos complica ver y gestionar. El enojo para lo que sirve es para poner límites. Esa es la función del enojo. Cuando yo me enojo es porque alguien está invadiendo mi metro cuadrado de seguridad personal, o alguien se está metiendo en mis terrenos, o alguien se está llevando que es mío. Ese es el enojo, es la única función del enojo. Prender un foco y decir, ¡hey! Alto. Claro, hay niveles de expresión del enojo que van desde el decir no hasta, bueno, ya la locura y balazos y todo el rollo. Pero en realidad esos son niveles. A lo que el enojo nos lleva es a decir no. Sin embargo, cuando no identificamos cuál es la emoción que tenemos, podemos llamarle enojo a la tristeza, podemos llamarle enojo a la incertidumbre, podemos llamarle enojo a la soledad, porque nos sentimos mal, nos sentimos incómodos. Y como no sabemos qué es, lo único que nos viene a nuestra mente como enojo. De ahí que sea importante diseccionar qué es lo que estoy sintiendo, cuál de las emociones es a la que me estoy refiriendo, porque además cada una se gestiona de manera diferente, naturalmente. Y el enojo, a mí me cuesta un poco de trabajo que alguien pueda enojarse por la pandemia. O sea, ¿con quién te enojarías? ¿Con el chino que se comió el murciélago? ¿O con quién te enojas? ¿No? Tú podrías decir, es que me enojo porque me quedé sin trabajo. Sí, pero ¿no será tal vez un poco de tristeza e incertidumbre más que enojo? No, es que me enojo porque falleció un amigo mío. Bueno, seguramente eso es tristeza. Así es como nosotros ocultamos abajo del enojo. Es como el tapete donde echamos la mugre cuando llega la suegra. Entonces, es importante, lo presento, no porque, es decir, no identifico a alguien que me haya dicho estoy enojado por la pandemia y que realmente manifieste un enojo, porque ¿a qué le vas a poner límites? Más bien es alguna de las otras emociones que está disfrazada como enojo y ese es el motivo por el cual lo presento. El enojo es fácil de identificar cuando es enojo genuino. Y la fórmula para identificar si el enojo es genuino es simplemente a ver qué límite estoy poniendo, quién está invadiéndome, qué está pasando. Si no es eso, entonces no es enojo. Entonces es alguna otra emoción que está disfrazándose. ¿Qué es lo que hay que hacer ante el enojo? Poner límites. Y en su caso, canalizar la energía del enojo. No a través de gritos necesariamente, a través de golpear una almohada, a través de movimiento físico, en fin, pero sí sacar el enojo y claramente hacerle caso al enojo. Si el enojo me está diciendo que tengo que poner límites, bueno, pongo límites y digo no. Pero es muy, muy importante no dejarnos llevar por este tema de disfrazarnos. Muy bien. Para continuar, antes de pasar a lo que sigue, yo quisiera que hiciéramos una visualización y para esto yo quisiera pedirles que se sienten con la espalda recta, como si una cadena estuviera tomándolos del atlas, de aquí de arriba de la columna, y cuelguen de ahí para que la columna esté derecha. Y les voy a pedir que cierren los ojos y vamos a tomar 3 respiraciones profundas. Vamos a inhalar, retenemos y exhalamos. Inhalamos, retenemos y exhalamos. Vamos a inhalar una vez más. Retenemos y exhalamos. Ahora les pido que mantengan los ojos cerrados y que traten de identificar una de las emociones que les he presentado el día de hoy. Aquella emoción que sea la que más tienen presente en este momento a partir de la pandemia. Si es la tristeza, la incertidumbre, la soledad, el miedo. Ubiquemos cuál es la emoción que creo que estoy sintiendo. ¿Qué energía es la que está moviéndose dentro de mi cuerpo en este momento al conocer un poco ya con más detalle cada una de estas emociones? Y ahora vamos a les invito a que hagamos el siguiente ejercicio. Vamos a
inhalar la emoción que compensa esta que estamos teniendo. Es decir, si yo tengo miedo, lo que voy a inhalar es confianza y voy a exhalar el miedo. Si tengo incertidumbre, voy a inhalar aceptación y voy a exhalar incertidumbre. Si tengo tristeza, voy a inhalar gratitud y voy a exhalar tristeza. Si tengo soledad, voy a inhalar amor a mí mismo y voy a exhalar soledad. Si tengo enojo, voy a inhalar límites y voy a exhalar enojo. Entonces, ya que lo identifiquen, vamos a hacer este ejercicio, estas respiraciones 5 veces. Entonces, inhalamos aquella emoción positiva y exhalamos miedo, incertidumbre, soledad, tristeza, enojo. Una vez más, inhalamos y exhalamos la incertidumbre, la tristeza, la soledad, el miedo, el enojo. Inhalamos, emoción positiva. Exhalamos la tristeza, incertidumbre, enojo, soledad. Una vez más, inhalamos confianza, aceptación, etc. Exhalamos tristeza, soledad, enojo, miedo. Una última vez, inhalamos gratitud, aceptación, etc. Exhalamos la emoción que nos estaba dominando. Cuando estén listos, pueden abrir sus ojos. Este es alguno de los ejercicios que podemos hacer para estabilizar o para integrar nuestras emociones. ¿Por qué es importante esto? Y llegamos al tema esencial. Cuando nosotros identificamos la emoción, la integramos. Ya es parte de nosotros, ya la ubicamos, ya la aceptamos, ya la vimos, la tuvimos frente a nosotros. Entonces podemos ir a un proceso de integración, de integrar esa emoción. Y nuestro estado de emoción tiene un impacto directo en nuestras acciones. Como es adentro, es afuera. La emocionalidad integrada es nuestra mejor aliada para construir nuestro futuro profesional. Si yo estoy presa del miedo, muy probablemente mis esfuerzos para buscar un empleo se van a ver mermados. Estoy gastando energía en el miedo. No estoy ocupando toda la energía enfocada donde debo enfocarla. Por eso es importante trabajar nuestras emociones, integrarlas. La gestión de las emociones es esencial para asegurar una oportunidad laboral. Como yo llegue a la entrevista, lo va a ver el entrevistador. Como yo me enfoque en búsqueda de empleo, va a ser en la medida que no esté distraído con otras cosas, otras energías que además me drenan. Si no duermo bien, si estoy distraído, no puedo enfocarme en buscar trabajo, y buscar trabajo es un trabajo. Por eso es importante y por eso les estamos proponiendo la importancia de gestionar emociones. Ahora, las emociones es difícil que las gestionemos nosotros mismos porque padecemos de algo que se llama analfabetismo emocional. Nadie nos enseñó cómo gestionar las emociones, ni qué son, ni cómo se come, nadie. Entonces, en este analfabetismo de pronto se nos complica. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, queremos proponerles una opción. Hay un grupo de coaches ontológicos que se han reunido, coaches certificados, que se han reunido con objeto de ofrecer conversaciones ontológicas a quien lo desee de una manera gratuita. Esta es una vía y una opción que queremos proponerles, donde ustedes escriben a conversarparatransformar.com y, abren ese lugar de internet y aparecen una serie como de 100 coaches de toda América Latina, todos certificados por la Escuela de Newfield, listos y dispuestos a escucharlos y a hablar con ustedes y a guiarlos en este proceso de integrar las emociones. Les invitamos que lo hagan, probablemente no estén habituados a pedir ayuda, a hablar con psicólogos o con coaches, pero esto de lo que les estoy hablando, primero recuerden que nunca nos había pasado algo como esto, nos estamos enfrentando a algo desconocido, entonces tenemos que hacer cosas diferentes. Y esta puede ser una cosa diferente que además nos puede llevar a conocernos mejor, a integrar las emociones y a ser más efectivo
en el momento de ir a buscar empleo. Bien, ese es el mensaje que queríamos compartir con ustedes. Quisiera darle la voz a mis compañeros para ver si tienen algún comentario que quieran hacer. José, ¿quieres agregar algo, hacer algún comentario? Claro que sí, Jorge, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Ok. Fíjense, ahorita estamos hablando de las emociones y hay mucha información alrededor nuestro acerca de las emociones. Podemos encontrar muchas versiones, que si las emociones básicas, que si las emociones ampliadas, que si la revolución o la revoltura, que tenemos que si un juicio es emoción o un juicio no es emoción. Más allá de eso, lo más importante es lo que les estamos proponiendo, es que ustedes calibren con su cuerpo y que se den cuenta que algo les está pasando. ¿Sí? No obstante que yo llevo un entrenamiento de mucho tiempo, yo platicaba que el primer día que salí fue para mí como, me sentí como de esos perritos que un día los sacan a la calle porque estuvieron mucho tiempo encerrados y de pronto se lamparea uno y ya no sabe qué hacer. Al grado tal que cuando llegó el taxi del Uber por mí, que fui a consultar con mi médico, el impulso fue querer abrir la portezuela, pero en el momento que ya la había yo tocado, pero de inmediato hice mi mano para atrás, bajé la manga de mi sudadera para poder abrir la portezuela, pero yo ya había tocado la manija. Y de pronto ya con esa sensación llego al consultorio que está muy cerca, llego al consultorio y lo primero que hice fue echarme gel en las manos cuando no he tenido, en estos días sí, porque estoy sola, no he tenido la disciplina de estarme lavando las manos 8 veces al día, o 10 veces, o 5 veces. No la he tenido. Sin embargo, fíjense cómo ya tenemos tan interiorizado, con tanto que se repite esto, que mi cerebro tomó el automático. Entonces, eso es lo que les quiero comentar. Nuestro cerebro va a entrar en varios automáticos y es conveniente, es deseable, es recomendable que tengamos esa conciencia de decir, yo tengo que darme cuenta qué estoy haciendo para poder tomar el control y que la parte inconsciente de nuestro cerebro no nos lleve por otro camino. Nosotros, si queremos tomar en la mayor parte de control, necesitamos, número 1, poner atención. Atención a lo que estamos sintiendo, atención a lo que estamos haciendo, atención a lo que estamos diciendo y al cómo lo estamos diciendo. Eso es sumamente importante y eso se los quiero recomendar. Por ahora, este es el comentario, Jorge. Muy bien, muchas gracias, José. Franco, ¿quieres comentar algo? Con todo gusto, Jorge. Sí, realmente tenemos que partir de una base y creo que la idea de empezar esta serie de 6 programas por la parte de emoción, yo creo que es muy puntual porque en lo que tiene que ver y atañe a la marca personal, todo significa la emocionalidad, todo, y muchas veces pensamos que la marca personal cae en un perfil en LinkedIn o en un currículum, pero va mucho más allá. Todo significa y todo se refleja. Lenguaje corporal, emociones, y aunque muchas veces el entrevistado, cuando está justamente ya en una parte crucial, puede, como bien comenta Jorge, reflejar esa inestabilidad. Entonces, hay muchas personas que entrevistan que probablemente por algún detalle son descartados y luego viene esa parte de frustración de que no puedan continuar un proceso. Y lo que concierne a la marca personal, evidentemente, cualquier situación emocional lo va a reflejar en la actitud, en la disposición, y muchas veces es tanta la distracción. ¿Cuántas veces hemos recibido un correo electrónico donde no adjuntan el currículum o donde no revisan ciertas situaciones? Y es que hay una situación emocional que está afectando, que la gente no lo ve y evidentemente incide tanto en el proceso como en la marca personal. Entonces yo creo, Jorge, que partiendo de esta base es tener una estabilidad para de ahí continuar con justamente hacer una búsqueda efectiva. Magnífico, muchas gracias, Franco. Robert. Sí, a mí me llamó la atención, la verdad es que yo soy muy esquemático, muy cuadrado, muy enfocado al proceso y cuando empezamos a planear toda esta parte que Jorge mencionó de, oye, es que tenemos que tocar la parte humana, pues sí, ¿no? Mi cerebro funcionó como decir, oye, no nada más voy a agarrar mi coche y me voy a ir a Acapulco, sino que tengo que checar que esté bien, tengo que ponerle gasolina, ¿no? Y yo creo que la gasolina es esta parte de echarle ganas, pero con ganas no salimos. Tenemos que salir con inteligencia, ¿no? Hay mucha gente que le echa ganas, pero que no está haciendo su proceso adecuado, ¿no? Entonces, esa misma analogía yo creo que es esto, ¿no? Que tenemos que
tunearnos, tenemos que darnos mantenimiento para poder arrancar nuestro coche, que en realidad es nuestra vida, y poder llegar a nuestro destino, que es que donde queremos llegar en esta nueva etapa de todas nuestras vidas. Entonces creo que a mí me hizo mucho sentido. Yo creo que hay que les pido que les den la oportunidad de esta parte de tocar la parte de sentimientos, de pensamiento, de fortaleza mental, y que poco a poco vamos a ir viendo, pues, convirtiendo ese producto, que en este caso sería su vida, ¿no? Ustedes son los productores de su propia vida, y que le den la oportunidad de esto, ¿no? De ir mejorando y de ir avanzando. Muy bien, muchas gracias, Robert. Bien, abrimos a preguntas. Pueden hacer preguntas a través del chat o levantar la manita para que les demos la voz. ¿Hay alguna pregunta, comentario? Trauma. Sí, Jorge, me gustaría comentar algo. Sí, Charlie, adelante. Antes que nada, muchas gracias a todos, ¿no? Porque la verdad, pues sí, esto es algo que nos pasó, no nada más aquí. Por ejemplo, yo hablo de Acapulco, o los que están en México, esto es algo a nivel mundial. Pues yo también estoy desempleado, he pasado por varios procesos. Puedo decir que soy positivo, sí, porque pasé por un momento como que de aceptación, y más o menos he estado en busca de poder subir esto, ¿no? Pero con lo que ustedes están presentando me queda claro que es algo a nivel ya más científico profesional, pues que obviamente nos va a ayudar a todo. Yo estoy ahorita estudiando, más que nada reforzando mi inglés, y dentro de ese inglés que estoy estudiando, yo compré un curso hace años de inglés, donde te vienen unas preguntas y respuestas para buscar trabajo a nivel de Estados Unidos, que está enfocado mucho allá. Y desafortunadamente, a nivel nacional, me ha tocado la oportunidad de enviar ciertos currículums a ciertas compañías, ¿no? Que ni siquiera te contestan, y es donde la gente se puede sentir frustrada. Y me ha tocado mandar a compañías extranjeras que ya están abriendo en otras partes del mundo, donde te dicen: agradecemos el hecho que tú hayas participado, pero te decimos que por el momento no eres. Y esa parte a mí me ha dado una parte más tranquilizadora. Ahora, cuando voy al curso de inglés, yo se los puedo compartir a quien quieran, porque son 5 o 6 preguntas muy buenas que te van diciendo lo que te preguntarían para entrar a una compañía americana. Y ahí se te abre el mundo totalmente diferente a lo que muchas vemos en una interacción a nivel nacional, ¿no? Como ustedes dicen, ¿no? A veces se nos puede el currículum, vamos con ciertas cosas de miedo, que como dicen, lo reflejamos enfrente a las demás personas. Entonces, yo puedo compartir eso a quien guste, lo pueden estudiar. Y la verdad, a mí, ese curso a mí me está reforzando muchas cosas, ¿no? Y ya con lo que van a hacer, ustedes están haciendo, pues yo de antemano se los agradezco, porque sí, va a ser algo bastante bueno para todos. Muchas gracias, Charlie. Retomando lo que dices, es importante no regresar. Ahí es donde entran las emociones. Mando el currículum, no me regresan. Mi estado emocional tiene que estar integrado, porque si no, después de 3, ya me apachurré. Ese es un aspecto, por ejemplo, donde mi estado emocional es fundamental para, a pesar de eso, o a pesar de que he entrevistado y no me han aceptado, continuar. Por eso tenemos que cuidar nuestro estado emocional. Gracias, Charlie. ¿Cuál es tu nombre? Perdón, no tienes nombre. Jorge. La mano. Sí. Sí, me gustaría comentar, agregar nada más rápidamente algo, que cuando no me regresan el currículum, y para evitar llegar a esas 3 veces que no me contestaron y entonces se me baje la pila, es importante revisar qué hice para ver dónde estuvo la falla. Puede ser, tiene que ver con ellos, pero tenemos que revisar qué cosa hicimos nosotros. A lo mejor ni era la agencia, ni era el lugar adecuado, ni era la persona, ni era la empresa. Solo eso. Muy bien, gracias. Sergio. Está silenciado tú. Sí, ya, hola, perdón. Bueno, antes que nada les quiero agradecer a este webinar que están organizando. Al principio me sonaba como mucho esta parte de ver como un objeto ante la búsqueda de trabajo, pero ya cuando empezaron a tomar la parte de las emociones fue algo que a mí me detonó mucho. Y creo que es muy cierto, ¿no? La parte que dicen de con base a tu estado de ánimo es con base a lo que tú reflejas hacia la otra persona. Entonces, la verdad les quiero agradecer la parte de que me hayan ayudado como a definir las emociones, porque si bien
¿no? Uno dice, uno está triste, lloro, ¿no? Está enojado, empieza a golpear cosas, pero la parte de definirla, de ver los pros y los contras, cuál es su viceversa, creo que ayuda mucho, ¿no? Que ayuda mucho precisamente a ponerle el nombre a lo que estamos sintiendo y con base en eso crear una estrategia para poder controlarlo y podernos hacernos propios, hacernos responsables primero de nosotros mismos para después ver lo que vamos a proyectar hacia las otras personas. Creo que es algo muy padrísimo. Digo, llego a este webinar, creo que de una manera un poquito, yo buscaba como otra cosa, no pensaba que el webinar tratara como la parte de cómo buscar trabajo y así, sino a las nuevas adaptaciones de la vida virtual en lo laboral, pero la verdad es que me voy como muy contento en la parte de esta parte de felicidad con tristeza, enojo, la verdad es que me queda como muy claro y me ayuda mucho como a poner en orden los sentimientos, ¿no? Porque bueno, yo soy profesor, soy pedagogo y muchas veces, ¿no? Lo que uno refleja a sus alumnos, solo que es el ámbito, es la atmósfera que uno crea con sus alumnos, ¿no? Entonces, el que yo también me pueda hacer cargo de mis emociones y pueda detonizar esos mecanismos, ayuda a generar como una mejor atmósfera en mi labor, ¿no? Entonces, Duda. Muy bien, muchas gracias, Sergio. María. ¿Qué tal? Soy María. Fíjense que yo el tema de mis emociones, la verdad es que le he invertido muchísimo. O sea, no puedo ser experta porque nadie lo somos, ¿no? Pero sí me identifico desde ahí. A mí lo que me pasa cuando yo busco trabajo y particularmente en LinkedIn, siento que no cubro ningún perfil y me frustra. O sea, digo, es neta, o sea, siento que tengo experiencia suficiente, conocimientos suficientes, obvio siempre va a haber alguien mejor y alguien peor en tema de competencias, ¿no? Pero de verdad que en todo el tiempo que llevo yo en LinkedIn viendo vacantes y viendo vacantes y viendo vacantes, nunca he dicho, este es mi perfil. O sea, jamás he sentido eso de, este es para mí. Fíjate que es interesante, María. Claramente ese es un tema que vamos a ir abordando. Yo te invitaría, esa es una conversación extraordinaria, por ejemplo, para un coach. Hablas con el coach sobre este tema en particular. Es bien interesante poder verlo. Al margen de eso, te puedo decir como exdirector de talento humano durante más de 35 años, es que muchos de los currículums se hacen a lo güey. O sea, es difícil que una empresa realmente perfile apropiadamente lo que necesita. Más bien se pone ta. Pero bueno, es algo que sí vamos a ir abordando cuando vemos la búsqueda de empleos, en qué segmentos, si es en LinkedIn, si es, etcétera. Pero sí te sugiero que lleves este tema y bueno, tengas una conversación virtual con alguna de esta gente y a lo mejor te ayuda a aclarar un poco por dónde va, porque creo que sí hay tema interesante para platicar. Muchas gracias. ¿Agrego algo? Sí, claro, José. Que ponga la misma situación con 3 coaches diferentes. ¿Mm? Que se regale 3 sesiones, por lo menos 3 o 4, con 3 coaches diferentes para que ponga esa situación. Y seguramente, porque uno va a darle un ángulo, otro va a darle un ángulo, y creo que eso le va a ayudar a darle si no un círculo, por lo menos una figura, un objeto más concreto donde ella lo pueda tomar. Sí, coincido. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta, inquietud? No veo manitas levantadas. Sí, Clau, adelante. Bueno, yo soy Claudia. Bueno, te quiero platicar a ti, Jorge, en específico, que hoy en la mañana, yo vivía en la Ciudad de México y me vine a vivir a Tijuana por cuestiones del trabajo de mi esposo. Entonces, hoy en la mañana, bueno, desde ayer, puse una solicitud en un call center, pues para ver, digo, es muy buen dinero el que ofrecen. Dije, bueno, a lo mejor algo se puede hacer. Yo en mi vida he tenido contacto con call center. Me hicieron una entrevista en la mañana y me acordé tanto de ti, Jorge, cuando dijiste en una conversación que tuvimos el lunes, que dijiste, al final del día, bueno, algo así, ¿no? Tú puedes tener el trabajo o no, o sea, tú vas a una entrevista y te pueden dar el trabajo o no te lo pueden dar, o sea, hay otros trabajos, hay otras cosas que hacer.
Y de verdad me puse eso en la cabeza, me sentí muy segura porque dije, bueno, si me lo dan, qué padre, si no me lo dan, pues no pasa nada, va a haber otras opciones. Te juro que me sentí tan segura en un trabajo, en una entrevista de algo que yo en mi vida he hecho, que a lo mejor es un call center para atender llamadas de trabajo, pues no sé, de servicio a cliente o algo así. Pero dije, y la chica me dijo, oye, qué padre, qué buena entrevista. Digo, a lo mejor lo dijo de dientes para afuera, no sé, ¿me entiendes? Pero esa seguridad de decir, bueno, pues como dicen, tienes el 50% que sí y el 50% que no, eso de verdad te cambia cómo entras a una entrevista. Entonces, gracias. Gracias, Clau. Claramente como entrevistador tú hueles al candidato. Y les doy un ejemplo. Ustedes han identificado vendedores que están desesperados por vender. Y es súper incómodo tener un vendedor que tú puedes respirar su ansia de que le urge vender. En cambio, un vendedor que con toda tranquilidad te habla del producto, tú con más confianza, es lo mismo con los candidatos. Cuando un candidato llega desesperado, nervioso, con la boca seca, dices, bueno, este pobre cuate, ¿qué le pasa? Eso es muy interesante. Qué bueno que lo viviste, Clau. Muy bien. Shomon Tufar, creo que levantaste la mano, ¿no? No te oímos, Luis. Perdón, Jorge, Ahora sí. mientras... Ok, no, Perdón. soy Franco. Perdón, Franco. Perdón, Franco. ¿Ya entró Luis? No, es que no logro escucharlo, no sé por qué. Porque mientras se conecta, quiero agregar algo que tiene que ver con marca personal de lo que comentaba Claudia. No sé si haya tiempo. Sí, ahorita Luis, mientras trabaja en su mute, en su micrófono, adelante. Perfecto. Un poco de lo que comenta esta Clau en materia de marca personal. La postura que debe de tener la persona que está buscando el trabajo ya no es la convencional de que, ay, espero que me den el trabajo y vengo nervioso. No, hoy en día lo que tenemos que hacer es que tenemos que identificar las soluciones que podemos brindar. Y es una especie como de consultor el que va a vender las soluciones con la empresa a través, obviamente, de un salario. Pero esa diferencia, en lugar de que, chin, ojalá que me contraten, y el típico de que me fue mal en el psicométrico, que es un gran error, hay que romper ese paradigma y entender cuáles son las soluciones que podemos brindar, conocerme a mí mismo a través de un FODA y con base a eso, el establecer, ok, está esta chamba, entonces, ¿qué es lo que yo puedo brindar de soluciones? Y esa mentalidad, cuando llegas a pedir el trabajo, cambia infinitamente. No es que estés cruzando los dedos para que te contraten, sino más bien es empatar lo que tú haces con lo de la empresa y es cuando se da lo de Claudia. Si no, o lo que tú comentabas el lunes pasado, si no se da la situación, va a haber otros trabajos donde pueda perfilar, pero justamente ya con una idea como consultor. ¿Por qué razón? Lo comentaba José al principio, ya esos programas de jubilación, o me he hecho 5 o 6 años en la empresa, ya no va a ser así, nos van a contratar por hora determinada o por proyecto. Entonces tenemos que cambiar el mindset en el sentido de que soy un consultor, qué soluciones aporto y ver si empata lo que me están ofreciendo. Por ahí va un poquito el comentario. Muchas gracias, Franco. Luis, ahora sí te vamos a escuchar, a ver. No, negativo. Que nos escriba, que lo escriba. Sí, mándame el chat, exacto. Ok. ¿Algún otro comentario? No veo manitas levantadas por aquí. Daniel, por favor. Hola a todos, soy Daniel Casas desde Colombia. Pues les agradezco abrir este espacio, es un momento muy interesante de compartir experiencias y de conocimiento que ustedes nos transmiten. Yo creo que esto que hablabas de las emociones es la parte más difícil para volver a arrancar. Es entender dónde está uno parado, en qué momento está, qué lo motiva o qué no lo motiva, o qué lo frena, llamémoslo así, no que no lo motiva. Y afrontarlo no es fácil. Yo creo que el ejercicio que uno tiene que hacer personal y tomando lo que decía ahorita Jorge, en mirar las emociones, en volverlas a vivir y en volverlas a analizar y buscarle lo positivo de cada una, es lo que lo va a impulsar a actuar de una manera diferente y a aprovechar los diferentes pues, etapas o módulos que ustedes comentaban ahora. Interesante me ha parecido y pues espero poderlo seguir compartiendo
y sobre todo compartir experiencias, porque es una forma de uno también entender cómo vivir y afrontar lo que está pasando cuando uno sale del trabajo y más en una situación como la de hoy, que en el primer momento pues lo ve muy negro, porque es a nivel mundial. O sea, tú antes podías pensar globalmente hay otro sitio, no mi país o no mi ciudad. Hoy todos estamos casi en lo mismo y es de identificar dónde se va a mover el mundo para adelantarse a eso. Entonces, pues espero poder seguir conectado y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Daniel. Ojalá que sí, que sigas, porque vienen temas bien interesantes. Ahorita Franco nos dio una probadita de la marca personal, pero vamos a seguir con otros temas, entrevistas, cómo presentarse en la entrevista. En fin, hay cosas que todavía vienen más adelante. Promoción, Jorge. Promoción. ¿Cómo promovernos? No. Para que entre a la plataforma de los coaches, porque también tenemos coaches de Colombia. Ah, tenemos coaches de Colombia, Sí, eso es correcto. tenemos de Iberoamérica, tenemos coaches de España, ahorita estamos más de 100, estamos incorporando más, pero los coaches de Colombia pueden ayudarle a empezar a vincularse con otro tipo de personas. Eso por un lado. Por el otro, ahorita que, bueno, tú termines, quiero comentar algunos pasos que vamos a llevar a cabo para esta comunidad, para crecerla y para poder ayudar, para hacer una comunidad de apoyo, porque cuando el trabajo no es para mí, puede ser para alguien de mi comunidad. ¿Sí? Entonces, correcto. Ahorita que termines toda esta parte, ya les comento. Muy bien. Pues yo creo que ya no tengo más manos, entonces, no sé, José, si quieres... Ok, ¿quieres para los siguientes pasos. Bien, en este momento estábamos conectados, creo que 20 y tantas personas, cerca de 30, si no me equivoco, no 30, sé. llegamos a 30. Ok, bien. Una petición para todos ustedes es que nos ayuden a invitar a más personas. Esto no les vamos a vender otra cosa más que la idea de que puedan estar mejor. Esa es la venta que traemos, la oferta que traemos para ustedes. Entonces, que decidimos unirnos, que cada quien está viviendo, cada uno de nosotros está viviendo su propio proceso, pero eso no nos limita para poder hacer ya que tenemos este conocimiento, ya que tenemos esta experiencia, de compartir un poquito de nosotros para ayudar a las personas que lo necesitan y que puedan ser más eficientes y efectivos en su búsqueda, pero más que en la búsqueda, en encontrar lo que quieren. Eso es una cosa. Entonces, queremos crear una comunidad y es posible que ya para la siguiente ocasión estemos en un grupo de Facebook. Ahí vamos a crear una comunidad, ahí se puede interactuar para que hagamos un grupo cerrado y cada vez se vaya metiendo más gente, porque el video lo vamos a colocar también, ahí va a estar en YouTube, pero también lo vamos a tener en ese grupo de Facebook, donde nosotros vamos a estar con ustedes lanzan preguntas en alguna ocasión, contestará Jorge o Franco o Roberto o yo, estaremos interactuando, o algunos de ustedes. Aquí, por ejemplo, estuvieron Angie, que tiene mucha experiencia en recursos humanos, María también tiene experiencia, varios de los que están aquí tienen experiencia que puede nutrir a todo el grupo. Entonces, pues mi aspiración es que podamos tener una buena cantidad de personas, una, para irles guiando en estos 6 pasos, pero otra cosa es para que tengan el servicio de coaching. Sabemos que todos estamos enfrentando eso y contamos con la red. Entonces, y de ahí contamos con las redes sociales. Y para quien preguntó de las redes sociales, vamos en un módulo vamos a hablar acerca de esas opciones que tenemos, que si no nos vamos a ir al mercado laboral como tal, no nos vamos a reubicar, vamos a meter yo creo que un pedacito para hablar acerca de ese proceso y poderles orientar, porque hay gente que, si bien es cierto, puedes entrar a trabajar, pues eso tiene que ver con los que siguen después de conseguir trabajo, después de eso. Una cosa que podemos hacer es empezar a construir contenido, empezar a explorar en redes sociales, trabajo, pero ya voy haciendo mi negocio alterno o paralelo, para que cuando yo vuelva a salir, porque eso les avisamos que entramos a un trabajo y vamos a volver a salir, eso ya hoy es así. Entonces, para la próxima salida, estemos más equipados para responder a las circunstancias. Eso quería comentar, Jorge. Muy bien, muchas gracias, José. Bien, pues muchas gracias a todos. Inviten más gente y bueno, dentro de 8 días nos vemos, misma hora, mismo canal. Ya tienen el vínculo, compártanlo para que la gente se inscriba, gracias, para que Itzel les mande los códigos para nuestra siguiente reunión. Nos vemos dentro de 8 días. Muchísimas gracias. Bye.